Muy bien, muy buenas tardes. Damos la más cordial bienvenida a nuestro ministro de Defensa, ex senador don Alberto Espina, a los señores subsecretarios, también a quienes integran su comitiva, a los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas que lo acompañan. Y estamos convocados de 15 a 16 horas, después tenemos presupuesto, eh, para escuchar la exposición del señor ministro de Defensa en el proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa nacional. Con mucho gusto le ofrecemos la palabra al señor ministro de Defensa, don Alberto Espina. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera, en aras de la hora y el tiempo, poder acortar la exposición nuestra y entrar más bien directamente a los temas de fondo. En primer lugar, sí quisiera señalarles que este es un proyecto que es prioritario para las Fuerzas Armadas hoy día. Yo he tenido la oportunidad de reunirme con los 3 comandantes y jefes de las Fuerzas Armadas. Ustedes han visto las declaraciones de ellos y para el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto. Y para nosotros sacar adelante este proyecto es de real importancia si queremos tener un sistema estable, democrático, transparente, que permita a las Fuerzas Armadas contar con los recursos para cumplir sus 5 misiones. Yo quisiera simplemente hacer una reseña de cuáles son las 5 misiones que tiene la defensa y que se las vamos a mostrar en estos instantes. Nosotros tenemos 5 misiones que son muy importantes de comprender. La primera de ellas es la que hizo relación con la más importante, que es el resguardo de nuestra soberanía y nuestra integridad territorial. Esa es la misión esencial de las Fuerzas Armadas y que se traduce en la capacidad disuasiva que tienen ellas, fundamentalmente con el propósito, porque ese es el rol de nuestras Fuerzas Armadas, esa es la política fijada por el presidente Sebastián Piñera y yo diría por los gobiernos anteriores también, en términos de nosotros ser Fuerzas Armadas que tenemos por propósito mantener la paz. Nosotros lo que queremos es un continente en paz, es una región en paz y, por supuesto, un país en paz. Y necesitamos de la paz porque es un gran anhelo de los chilenos y porque además es un requisito de la esencia para lograr el desarrollo humano integral, que es la aspiración que se ha planteado el presente gobierno, nuestro gobierno, y que solo se cumple en la medida que en un país existan condiciones de estabilidad, tranquilidad y paz, y son las Fuerzas Armadas las que protegen nuestras fronteras y las que protegen nuestro territorio. En segundo lugar, nuestra segunda misión es la de las emergencias nacionales, las emergencias nacional y la de, nunca se lee lo que dice, y cooperación internacional, si me permite, y protección civil. ¿Cómo está, presidente? Esta segunda misión es, sin duda, otra de las misiones fundamentales de las Fuerzas Armadas y que apuntan a lo que se ha venido cumpliendo durante todos los últimos años y durante, yo diría, las últimas décadas. Es el rol activo que tienen las Fuerzas Armadas en el resguardo, en la actuación que les corresponde cada vez que hay una emergencia en Chile. Todo nuestro material, prácticamente todo, es polivalente. Y se hace precisamente porque nosotros entendemos que junto con la primera misión, que es resguardar la soberanía y la integridad territorial, hay una segunda, que es participar activamente en las emergencias, que son, yo diría, las Fuerzas Armadas, el núcleo central de cómo el país reacciona o cómo el Estado reacciona cuando se produce una emergencia. Y ustedes recordarán innumerables oportunidades en que así ha sucedido en los últimos años, desde el 27F, en donde quienes llegaron a Talcahuano en primer lugar fueron los infantes de Marina, a lo que ocurrió en el incendio de Pastador, que afectó a la región de O'Higgins, del Maule y del Biobío, donde cuando nadie podía cruzar fueron la BOE, la Brigada de Operaciones Especiales, que cruzó para saber exactamente lo que estaba sucediendo, o los puentes aéreos que realiza habitual y frecuentemente la Fuerza Aérea de Chile. De manera que es un rol activo y nosotros hoy día jugamos más allá de que se esté dictando una nueva ley y un papel clave. Después hay una tercera función que es la cooperación internacional y el apoyo de política exterior. Yo no quiero extenderme en esto, pero porque he tenido la oportunidad de conversar con cada uno de ustedes en un trabajo prelegislativo que hicimos, pero fundamentalmente esto es toda la reinserción de Chile en el mundo internacional y fundamentalmente en el Océano Pacífico, en donde nosotros tenemos los principales intereses marítimos de Chile.
Después tenemos contribución al desarrollo de la nación. Yo creo que en esto hay ejemplos numerosos que se dan y que se traducen en que las Fuerzas Armadas participan activamente, por ejemplo, en todo lo que dice relación con la atención de salud de Chiloé al sur del país, que se hace básicamente con el rol que cumple las Fuerzas Armadas, en este caso la Armada, o lo que hace el Ejército de Chile en todas las operaciones que hace a través de su hospital modular de emergencias, que ha significado reducir en forma importante las listas de espera. Acaba de estar en la región de la Araucanía, antes estuvo en Cerro Navia. Entiendo que la próxima vez vamos nosotros a Valdivia y así vamos prácticamente a todas las regiones del país. Llevamos más de 30 operativos que realizamos frecuentemente trasladando doctores y todo nuestro equipamiento. Y después tenemos la seguridad de intereses territoriales. Solo les entrego a ustedes 3 datos. Yo no sé si me puedes poner la siguiente. Si ustedes ven ahí, nosotros tenemos exactamente 3,4 millones de kilómetros de zona económica exclusiva. Nosotros tenemos que cuidar 3,4 millones de kilómetros de zona económica exclusiva. Y ahí están los principales recursos que tiene Chile. Y además tenemos 26 millones de kilómetros de la zona de responsabilidad SAR, que son los acuerdos internacionales de rescate y protección que hace nuestro país. Y todo eso tenemos que cubrirlo y requiere, por supuesto, importantes y fuertes inversiones. Y tenemos una superficie terrestre de 750.000 kilómetros cuadrados que resguardar. Y además agreguemos todo lo que son nuestros cielos. Yo he hecho esta pequeña reseña simplemente para que tengamos entre todos coincidencia en que mantener las capacidades de las Fuerzas Armadas es una prioridad del país, requiere un sistema de financiamiento transparente, claro, yo diría que tenga toda la consolidación de ser un proceso hecho en democracia y que le permita a la Fuerza Armada estabilidad en las inversiones que se hacen. Y sobre esa base, quiero recordar que durante el primer gobierno del presidente Piñera se presentó una modificación a la ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas de las capacidades estratégicas, proyecto de ley que fue aprobado íntegramente en la Cámara de Diputados, posteriormente en la Comisión de Defensa. Luego el proyecto llegó aquí a la Comisión de Hacienda, ese proyecto se paralizó durante 4 años. Y posteriormente el presidente Piñera me encargó a mí, y yo lo conversé con muchos de ustedes en reiteradas oportunidades, que agilizáramos ese proyecto de ley, presentamos una nueva indicación y ese proyecto de ley fue definitivamente aprobado en particular y en general por la Comisión de Defensa. Digo en particular porque si bien está en la discusión en general en el Senado, ocurre que para poder presentar la indicación que cambiaba el proyecto que había sido aprobado por la Cámara de Diputados, era fundamental que le dieran facultades de discusión en particular y en general a la Comisión de Defensa. Si no, habría tenido que llegar a la sala o a esta comisión un proyecto de ley que es distinto a aquel que realmente se ha querido impulsar. Y finalmente el proyecto se aprobó en particular y en general en la Comisión de Defensa, prácticamente por la unanimidad de sus miembros, salvo algunos artículos que fueron, ninguno tuvo ni un voto en contra, algunos tuvieron algunas abstenciones, y hoy día estamos con ustedes intentando que este proyecto pueda ser visto para llegar recién a la votación en general a la sala. No estamos hablando de la votación en particular, estamos hablando de la votación en general en la sala. En la esencia, yo voy a ser bastante breve en lo que me queda de exposición, porque nos interesan mucho las consultas de ustedes y para ofrecerle la palabra al subsecretario Gali, pero yo a Juan Francisco Gali, para dar a conocer lo siguiente. Las Fuerzas Armadas tienen un doble sistema de financiamiento. El primero de ellos es el financiamiento regular de las Fuerzas Armadas. Y ese financiamiento es hecho por la ley de presupuesto. En un 85% del financiamiento de las Fuerzas Armadas se hace, y de la defensa, se hace por la ley de presupuesto. Ese sistema, eso es lo que se denomina en el artículo 94 actual de la ley orgánica de la Fuerza Armada. Dice: la ley de presupuesto deberá consultar anualmente los recursos para el desarrollo de las actividades generales de las Fuerzas Armadas. Y luego establece el 15% aproximadamente restante. Dice: no son generales las actividades vinculadas a las capacidades estratégicas de la defensa. Este proyecto se refiere solo a las capacidades estratégicas de la defensa, que es lo que actualmente se financia, en teoría, con el 10% de las ventas del cobre. Digo en teoría porque a nosotros no nos llega el 10% de las ventas del cobre. Solo el año pasado
de cerca de 1.200 o 1.300 millones de dólares, no llegaron más de 350 millones de dólares. Entonces, no es efectivo. Ahí están los porcentajes que se financia con esos recursos. Si ustedes ven, el 2007, el 10% fue 1.325 millones y finalmente se entregó 662 millones de dólares. Y si nos vamos al 2017, fueron 1.062 millones de dólares y solo se aportó 350 millones de dólares. Por lo tanto, quiero hacer presente que las capacidades estratégicas de la Fuerza Armada no es efectivo que se financien finalmente con el 10% de las ventas del cobre. Es con mucho menos recursos que se han venido financiando. Hecho este alcance, lo que nosotros queremos es establecer un sistema que de alguna manera, yo diría, ha sido coincidente en todos los últimos gobiernos, que es cómo financiamos ese 15% que son las capacidades estratégicas de Chile. ¿Cómo financiamos ese 15%? Y este proyecto recoge lo que fue la labor prelegislativa que hicimos con muchos de ustedes, más los cambios que fueron no menores que se hicieron en la Comisión de Defensa. Y fundamentalmente, yo voy a hacer en términos generales, en qué consiste el proyecto. El proyecto establece que ese 15% que corresponde a las capacidades estratégicas tiene, en definitiva, una triple definición de capacidades estratégicas. La primera de ellas es la que dice la inversión en material bélico. Yo hago alcance que material bélico, y esto es muy importante precisarlo, todo el material que compran las Fuerzas Armadas, lo digo como ministro de Defensa, salvo contadísimas excepciones, ni siquiera los F-16, que son nuestro principal avión de combate, son polivalentes. De tal manera que todas ellas hoy día, salvo muy contadas excepciones, se utilizan para fines distintos a nuestra principal obligación, que es resguardar la soberanía y la integridad territorial, pero que está dentro también de nuestras misiones. Adicionalmente se dice con el propósito de financiar la inversión en infraestructura asociada. Esto tiene una razón de ser. Y yo pido que ustedes comprendan, no tengo problema en que lo discutamos en alguna sesión secreta, si nosotros compramos un avión F-16, ese avión F-16 tiene que estar en algún lugar, permanecer en algún lugar, requiere una infraestructura crítica, una infraestructura asociada a ese avión de combate, como lo requiere una fragata, como lo requiere cualquiera de los medios que nosotros compartimos. Y finalmente, los gastos de sostenimiento. Cuando hablo de sostenimiento no estoy diciendo los gastos operacionales normales. Cada vez que uno adquiere una capacidad estratégica, esa capacidad estratégica tiene que tener un uso, un sostenimiento permanente para las misiones que nos corresponde cumplir. Y eso es de la esencia de la capacidad estratégica. No se trata de un gasto adicional, no se trata de que uno podría decir prescindo de ese gasto. Es un gasto de la esencia. Y por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de capacidad estratégica estamos hablando de estos tres conceptos. ¿Qué es lo que dice en definitiva este proyecto de ley? En primer lugar, que el ministro de Defensa tiene la obligación de presentar, junto por supuesto al Ministerio de Defensa y a los dos subsecretarios que me acompañan hoy día, que son, ya dije, Juan Francisco Gali y Cristian de la Maza, que es el subsecretario de Defensa, y Juan Francisco Gali de la Fuerza Armada, tiene que realizar la planificación del desarrollo de las fuerzas. La planificación del desarrollo de las fuerzas significa que el Ministerio de Defensa planifica con una proyección de tiempo de 12 años y un mínimo de 4 años, cuál va a ser el desarrollo de la defensa en nuestro país, sobre la base de dos criterios: la política de defensa y la política militar. Son los dos elementos que nosotros tenemos en consideración para hacer la planificación del desarrollo de la fuerza. La planificación del desarrollo de la fuerza no es algo que se hace año a año. Se planifica con tiempo, la inversión es con tiempo, dice relación también cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades que tiene el país en todos los ámbitos, incluyo en esto, en el ámbito de la ciberseguridad, que hoy día se ha transformado a la ciberdefensa en uno de los temas más relevantes en materia de defensa. Y por lo tanto, lo que el proyecto hace es establecer que exista, dado que tiene que tener la política de defensa una planificación del desarrollo de las fuerzas en el tiempo, lo que hace es establecer para este 15% aproximado, porque no quiero ser exacto, a veces puede ser un poquito más, un poquito menos, fundamentalmente lo que hace es establecer un presupuesto plurianual, que significa un presupuesto que tiene por finalidad que, de acuerdo a las exigencias de la planificación del desarrollo de las fuerzas, establecer la inversión que el país tiene que tener garantizada
en un periodo de 4 años. Porque si no es absolutamente imposible hacer una planificación que se pueda cumplir. No hay ningún país que pueda cumplir una planificación en un año. Estas son planificaciones y quiero decirles que 4 años es poco, esta planificación se hace de 12, 13 años y uno tiene que tener una planificación con el tiempo y por eso es que existe este presupuesto plurianual que es íntegramente aprobado por el Congreso, por lo tanto tiene un origen absolutamente democrático porque es el Congreso el que lo resuelve y se fija una asignación mínima que nosotros hemos fijado a través de un criterio objetivo que es el 70% de los recursos desde el año 2010 al año 2017, los 2 últimos gobiernos, y que en definitiva es inferior al promedio que se le han dado a las Fuerzas Armadas a contar del retorno a la democracia. Este fondo es un fondo que año a año el Congreso va discutiendo el año quinto que corresponda. Se establece por 4 años por el Congreso, el piso es establecido por el Congreso y todos los años el Congreso va estudiando el año siguiente, el año quinto que le corresponde. Por ejemplo, si esto se aprobara este año y empezara a regir el próximo año, significa que la ley de presupuesto del próximo año se discutiría el año 2022 en los recursos que corresponderían para ese año de acuerdo a la planificación de las fuerzas que hace nuestro país. El sistema de administración, le voy a decir al subsecretario Ugali que lo explique, y luego hay un segundo mecanismo que es el fondo de contingencia. El fondo de contingencia es un fondo muy relevante que fundamentalmente tiene las siguientes finalidades. Contar con recursos en caso de que el país, Dios no lo quiera, enfrente una crisis o un conflicto bélico para reponer precisamente las capacidades estratégicas. En segundo lugar, en caso de que se produzca una emergencia, una situación y como se produjo para el 27F, en donde recuerden ustedes todo lo que fue en la zona de Talcahuano, por nombrar una, se derrumbó prácticamente en su integridad y hubo que reponer gran parte de nuestra base naval. Y un tercer mecanismo que nosotros fuimos corrigiéndolo de acuerdo a lo que se nos pidió en la Comisión de Defensa y que fundamentalmente es lo que se denominan las compras de oportunidad. Estas compras de oportunidad dicen relación cuando existen antecedentes objetivos que permitan, todo esto informado al Congreso Nacional, antecedentes objetivos que permitan estimar que adelantar una compra de acuerdo a la planificación del desarrollo de la fuerza es fundamental. Por temas de precio, por temas de tecnología, nosotros somos un país que compramos muy poco material nuevo en Chile. Nosotros compramos habitualmente equipamiento usado. No tenemos equipamiento nuevo. Y por lo tanto, las oportunidades que se puedan dar son fundamentales y eso es de acuerdo, no se puede comprar lo que se quiera, sino que se tiene que hacer aquello que, de acuerdo a la planificación de la fuerza, está considerado y por lo tanto, en el fondo, es adelantar una inversión que se va a hacer en los años siguientes e incluso los recursos se cargan precisamente a lo que es el fondo plurianual, de tal manera que es adelantar por una oportunidad específica las adquisiciones que nosotros queramos hacer. En materia de control, este proyecto de ley es un avance gigantesco respecto a lo que existe hoy día. Gigantesco. La Contraloría General de la República interviene en distintas fases. Incluso la Contraloría General de la República puede observar algunos de los decretos que se aprueben la compra de equipamiento de capacidad estratégica, puede devolverlo observado y se estima que existe alguna irregularidad, lo envía a la Fiscalía del Ministerio Público o directamente al Consejo de Defensa del Estado. Para nosotros avanzar en un sistema de control, a pesar que se ha avanzado muchísimo, mucho más de lo que la gente cree hoy día ninguna de las cosas que a veces aparecen en los medios de comunicación se podrían haber hecho porque los sistemas son extraordinariamente exigentes. Esto es en la realidad actual y esto no es solo mérito de este gobierno, es mérito de lo que ha ocurrido en los últimos años. Y por lo tanto ahí tenemos el segundo sistema de financiamiento que nosotros requerimos, que son las capacidades estratégicas. Yo quisiera, señor presidente, en aras de la hora, dejar hasta aquí mi intervención y con la venia de su señoría, agradeciéndole la deferencia que han tenido, porque sé que están discutiendo en la ley de presupuesto. Me tocó muchas veces, como senador, saber la intensidad del trabajo que se realiza. Solicitarle al subsecretario Juan Francisco Gali si pudiera profundizar
en la administración del fondo de contingencia, que sé que ha sido una inquietud, y el fondo plurianual de muchos señoras senadores y senadores. Y le doy las gracias por la deferencia que ha tenido particularmente el presidente y ustedes, con quien hablé, de poder exponer en medio de la discusión de la ley de presupuesto este proyecto. Muchas gracias, ministro. Señor subsecretario, bienvenido. Disculpen el retraso al haber llegado al principio de la sesión. Tiene la palabra. Presidente, muchas gracias y muchas gracias a la comisión. Yo voy a profundizar solo en algunos temas que respecto de la administración actual y cómo esto cambia en la propuesta del proyecto de ley. En primer lugar, respecto a la administración del 10% de las ventas del producto de las ventas del cobre, de Codelco. Más allá de los antecedentes, teníamos toda una, y ustedes lo van a poder encontrar en la presentación, toda una historia de cómo llegamos a este mecanismo de financiamiento. Hoy día, ¿cómo se operativiza ese mecanismo de financiamiento? El 10% del producto de las ventas de Codelco se traspasan ahora una vez al año. Antes se hacía por cada venta, se hacía el cálculo del 10% y se hacía el traspaso, lo que muchas veces generaba un descalce en la caja de Codelco. Hoy día, una vez al año, se hace un cálculo de las ventas totales y se traspasan de Codelco al Banco Central, que ingresa a una cuenta que está establecida en la Tesorería General de la República, lo que denominamos las cuentas 1, 2 y 3 correspondientes originalmente a lo que era el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y la denominada cuenta 4, muchos de los aquí presentes se acordarán que eso también era una cuenta destinada originalmente a los excedentes por sobre el mínimo correspondiente a cada una de las instituciones de ingresos, mínimo de ingresos, que es lo que establece la Ley Orgánica Constitucional, que quedaba en esta cuenta de excedentes. Bueno, como los excedentes empezaron a ser bastante importantes, lo que se determinó ya a partir del año 2007 y después con la ley de responsabilidad fiscal y finalmente con la creación del Fondo de Contingencia el año 2011, es que todos los fondos que eran administrados por el Ministerio de Defensa en su momento, por el Consudena incluso, fueran administrados por el Banco Central como agente fiscal y conforme a las normas que se aplican yo les diría, a todos los fondos soberanos con inversión en el extranjero manejados por el Banco Central como agente fiscal. Esto, y quiero ser enfático en esto porque han habido dudas, esto se mantiene en el proyecto de ley, incluso esto fue parte del debate que tuvimos en la Comisión de Defensa, y fue justamente la administración financiera de capitales, de los excedentes de aquellos platas o recursos que no estén siendo invertidos propiamente en defensa, se va a mantener en el Banco Central y va a seguir la misma lógica actual, y por eso hacemos la referencia explícita en el proyecto de ley a los artículos respectivos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, haciéndole aplicable todas las normas que se aplican al Fondo de Estabilización Económico-Social, al Fondo de Pensiones. Por lo tanto, es la misma lógica y no cambia en esa materia la administración financiera de los recursos que están siendo invertidos en los mercados de capitales. Esto es solo para que esta era la situación actual. Ahora, obviamente, se elimina ese ingreso desde las 10% de las ventas del cobre y va a haber un fondo plurianual que va a estar destinado al financiamiento de la defensa. En segundo lugar, sí. Ahí hay que hacer una distinción muy relevante. Si es que este proyecto se aprobara hoy, las Fuerzas Armadas no siguen siendo financiadas con las ventas del cobre de Codelco de aquí en adelante. Se acabó el financiamiento de la defensa de Chile con cargo al Codelco. Otra cosa completamente distinta es si se acaba el cobro del 10% del producto, del 10% de las ventas a Codelco. Eso hay un régimen de transición que se va en 8 años plazo a ir reduciendo ese, podríamos decir, impuesto a Codelco durante los siguientes 8 años para no afectar las finanzas públicas, porque esos son, para efectos de balance estructural, ingresos del fisco y por lo tanto, y no de Codelco, sino que ingresos del fisco,
y de esa manera no se quiere afectar en lo inmediato con la reducción de ese 10% como ingresos del fisco. Eso obviamente se los puede explicar muchísimo mejor la Dirección de Presupuesto o el Ministerio de Hacienda, pero es obvio que genera un impacto importante para las cuentas públicas el reducir de un año a otro, de un día a otro, el 10% de las ventas como ingreso fiscal. Después de los 8 años, cero. Para efectos de Codelco sigue siendo una carga durante 8 años. Así es, eso sí. No, eso es para decir las cosas como son. Para efectos de Codelco sigue con una... En 8 años, o sea, cambia gradualmente. No, Sí, no gradualmente, en 8 años. No, y en eso, presidente, perdón, pero no quise, para que no haya duda, quise ser explícito en eso. En lo que respecta a defensa, para efectos nuestros esto se acaba de inmediato. Para efectos de Codelco, efectivamente, hay un término que es gradual en un periodo de 8 años. 2,5% por cada año, sí, efectivamente. Y después siguen siendo recursos de Codelco. 2,5, 2,5 y 0. No, después... Feliz, en 4 años mejor. Ah, no, Gracias. perdón. Sí, es... Se equivocó. No, me parece muy bien. 2,5 por año, excelente. Ya Codelco se queda con 3C. Entonces no son 8, son 3. Claro, son 8 años y a partir del año 8, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Eso es, así está. 12 años de gravámenes para Codelco desde la perspectiva de Codelco, para la Fuerza Armada y Tesoro Público. Así es, o sea, efectivamente lo que estamos tratando de hacer es no generarle un impacto a las finanzas públicas en lo inmediato, porque ese no es el objetivo de este proyecto. O sea, siendo sincero, el objetivo de este proyecto es el mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas y de la Defensa de Chile, no es las finanzas del Estado de Chile ni es las finanzas de Codelco, y la verdad es que ese no es el objeto. A lo que nos interesa es cambiar el sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas y de la Defensa de Chile a un mecanismo que sea estable, que sea con control democrático, que sea transparente y obviamente sin que esto genere un impacto en lo inmediato a un desorden macroeconómico a las finanzas públicas. Yo creo que eso es razonable como objetivo del proyecto. Por eso quiero hacer la distinción, esto es cómo ingresan los recursos al fisco, ¿no es cierto? Y cómo ingresan a las instituciones de las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa. Ahora, ¿cómo se gastan esos recursos? Entonces partamos, les quiero hacer como el símil, ¿no es cierto? Aquí están las 4 cuentas, no es exactamente lo mismo, pero ¿quiénes son los centros de costos, podríamos decirlo así? ¿Quiénes son los que ejecutan el gasto o la inversión en defensa? Bueno, esencialmente 4 instituciones: el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y el Estado Mayor Conjunto. ¿Ustedes explicaron el resultado es lo que tenemos hoy? Sí, hoy. Eso, Efectivamente. explicando el proyecto, explicando el funcionamiento del proyecto. Sí, efectivamente, sí. Para entender, Es que lo que podemos hacer, porque lo que quiero hacer para que se entienda es que dónde entran las sustituciones del proyecto, de tal manera que no, porque quizás ahí se generó alguna confusión, porque por ejemplo aquí no es que nosotros sustituyamos al Banco Central como agente fiscal para efectos de la inversión en el mercado de capitales, porque ese no es el rol de esta nueva entidad que estamos, el órgano administrador, no es ese el rol que cumple, sino que es un rol distinto que entra en este sistema de inversión, que es más bien la administración propia de las inversiones en defensa. Entonces, por eso quiero explicarle cuál es la situación actual y quiero ser aquí también, tal como lo dijo el ministro, esto es producto de una evolución y un aprendizaje de años. Esto parte desde el proyecto de ley ingresado el año 2008, cuando o 2007, que crea el nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa y elimina las subsecretarías de Guerra, Marina y Aviación y crea las subsecretarías de Defensa y Fuerzas Armadas. Ha habido toda una evolución y aprendizaje, yo diría, en los últimos 15 años en materia de defensa que ha llevado a este proceso de inversión de los recursos, de las capacidades estratégicas. Entonces, ¿cómo se hace esto hoy día? Son las instituciones, en base a la planificación de la fuerza y en base a sus propias planificaciones institucionales, las que presentan proyectos de inversión o de mantenimiento del potencial bélico. Es decir, yo llego y digo, mire, ¿sabe qué? Tengo un sistema de armas que está desactualizado, necesito o reemplazarlo o adquirir, claro, o
o adquirir una capacidad nueva o mantener esa capacidad. Sí. Y por lo tanto lo que se hace es que presentan esos proyectos y eso parte en la Subsecretaría de Defensa, que hace una evaluación técnica si esa es coherente con la planificación del desarrollo de la fuerza que hace y con la política de defensa que hace el Ministerio de Defensa. Y si es coherente, el Ministro de Defensa firma una resolución que aprueba ese proyecto, pero ese proyecto no significa que esté financiado. Significa que ese proyecto es coherente con la planificación y por lo tanto queda a la espera de financiamiento. Exactamente, tiene una especie de resolución de, ¿no es cierto?, de calificación, de rentabilidad social, pero es una rentabilidad de defensa. ¿Ah? Claro, es una rentabilidad de defensa. Lo que hace la Subsecretaría de Defensa es dice, ¿este proyecto es provechoso para la defensa, sí o no? Y por lo tanto eso es lo que hace y lo firma el Ministro de Defensa Nacional. Una vez firmado, entra ya al rol que es más bien, y aquí es donde entra el reemplazo, por su intermedio presidente, a la consulta del senador Lajover, esto es lo que estamos reemplazando. Hoy día el que hace el análisis financiero de la disponibilidad de recursos, cuál es el financiamiento más apropiado para ese proyecto, cuáles son las prioridades de financiamiento y cuál sería el plan de financiamiento, es decir, si lo vamos a financiar con los recursos destinados este año en Ley del Cobre o si lo vamos a diferir y vamos a pagar en cuotas durante los próximos 8 años ese proyecto, es un análisis que hace la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas hoy día en conjunto con la DIPRES y que termina en un decreto de aprobación financiera que es firmado por los ministros de Defensa y de Hacienda. Y ahí termina hecho el decreto, aprobado el proyecto y financiado por un decreto de Hacienda y Defensa. Las instituciones comienzan la ejecución de esa inversión. Es decir, recién ahí se inicia una licitación, si ustedes quieren, o un proceso de compra de ese proyecto en específico. Y aquí es donde entra el nuevo mecanismo de financiamiento, el nuevo órgano de administración. ¿Por qué? Porque ahora ya no se va a financiar con la Ley del Cobre, sino que con este fondo plurianual. ¿Quién administra este fondo plurianual? Un comité, un órgano de administración que está compuesto por 3 representantes, y ahora ustedes van a entender la lógica de esa composición: un representante de Defensa, un representante de Hacienda y un representante del presidente de la República. Que es lo lógico, las 3 prioridades tienen que conjugarse en este órgano de administración, es decir, son las prioridades presidenciales para la defensa, las prioridades propias del sector defensa y la lógica de financiamiento, la mirada global del financiamiento y la disponibilidad de recursos del Ministerio de Hacienda. Entonces, eso es lo que les quería explicar, los 2 procesos de financiamiento, solo para tratar de resolver algunas de las dudas que se habían planteado. En detalle, yo les podría mostrar un decreto de inversión respecto de un proyecto, por ejemplo, un proyecto aprobado por la presidenta Bachelet, que es el rompehielo, el buque antártico, que su construcción fue aprobada durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Su financiamiento probablemente va a tener que ser en parte aprobado durante el actual gobierno. Sin embargo, ese buque no va a tocar el agua durante el actual gobierno, sino que va a estar construido recién para el próximo gobierno. Y por lo tanto, como ustedes pueden ver, y algo que el ministro dijo con claridad, son proyectos de largo plazo, que muchas veces superan con creces a un gobierno respecto de otro, y por lo tanto tienen que tener un financiamiento que sea distinto al presupuestario. Tienen que tener un financiamiento que sea extra presupuestario de tal manera que le dé una continuidad por proyecto y no lógica anual al financiamiento de la defensa. Y respecto del control y la rendición de cuentas, y solo termino aquí, presidente, para que podamos recibir preguntas, se han creado también distintos niveles de control. Y esto también ha sido parte de la evolución. La Contraloría ejerce un control desde el año 2006, ya la Contraloría inició las auditorías a proyectos financiados con la Ley del Cobre, auditorías reservadas con el debido cuidado, pero ya desde el 2006 se han hecho auditorías. Nosotros la primera que detectamos, tratamos de recabar antecedentes, la primera se hizo el año 2006. Luego, con la creación del Consejo de Auditoría Interna de Gobierno, se crean las auditorías ministeriales y se le dan facultades en la ley del año 2010 a la auditoría ministerial del Ministerio de Defensa para hacer auditorías
también respecto en materias de la ley del cobre. Obviamente la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, cuando otorga el financiamiento, tiene obligación de hacer un examen de rendición de cuentas, que es esencialmente documental, la verdad, no hacemos auditoría operativa, pero tengo una unidad administrativa de la ley de financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa que hace eso, y además dentro de cada institución tienen una contraloría interna que está a cargo de hacer los controles internos para sus respectivos jefes de servicio, para los comandantes en jefe, respecto de la ejecución de esos recursos. Así que esos son los mecanismos hoy día existentes de control que obviamente se ven profundizados. Piensen aquí, no hay, más allá de algunas obligaciones de información, participación del Congreso Nacional, el que se profundiza muchísimo más con la propuesta que está en el proyecto de ley, que le da una participación al Congreso en una decisión anual de la contribución de recursos al financiamiento de las capacidades estratégicas de la defensa. Presidente, prefiero... Muchas gracias, subsecretario. No sé si hay algo más que quieran complementar o se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Mire, yo, ministro, quiero hacer un par de consultas antes del senador García. Quiero plantear 3 temas y quiero partir con este proceso de rendición de cuentas y fiscalización. Entiendo que eso opera para algunos gastos del presupuesto y no para todos los elementos de los presupuestos que tiene la Fuerza Armada. De inmediato, presidente, esto solo es ley del cobre. Es decir, Entonces, financiamiento de capacidad. Es evidente por todo lo ingrato que sea la consulta, bueno, ¿dónde fallaron? Con los escándalos que hemos conocido este tiempo. Entonces, lo quiero decir porque es algo que está rondando. Entonces, hago esa primera consulta porque entiendo que no está, según lo que nos plantea el subsecretario, en este ámbito. Estaría más bien en otro ámbito. La segunda consulta que quiero hacer es, si ustedes van a la lámina inicial que vio el ministro, cuando se habla de... No, demasiado al principio. Cuando habla de cómo se distribuye el presupuesto, no está en la presentación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no está en la ley de presupuesto de las Fuerzas Armadas o de la Defensa Nacional todo lo que cuesta la mantención? El señor ministro usó un concepto de sostenimiento. ¿Por qué no está eso en el presupuesto anual de la Defensa Nacional? No, lo que ocurre es lo siguiente, yo voy a usarlo en mi lenguaje, quizás no sea el técnico, pero si yo compro un avión, el avión necesita piloto, por un lado, y necesita horas de vuelo, no solo el piloto, sino también la nave. Necesita juguete también, porque si no sirve para el avión. No, pero el sistema de armas es distinto, porque uno puede volar sin el sistema de armas. Pero lo que voy, eso es un gasto fijo, porque es como la mantención cuando compra un auto. Eso, ¿por qué no está en el presupuesto de la Defensa Nacional? Y porque la verdad, cuando uno analiza lo que ha hecho CIPI y un montón de instituciones que ha hecho análisis de gastos de las Fuerzas Armadas, la mayoría de los países lo tienen eso en el presupuesto de defensa. Entonces, si esto es un tema contable, es un tema político, puede ser cualquiera de los dos, pero creo que es bueno abordar el tema porque algunos de nosotros somos partidarios de que ese gasto se sincere, de que si decidimos comprar un sistema de armas que tiene que ver con un interés de desarrollo estratégico de la fuerza, bueno, eso significa no solamente el comprar el avión en este caso, sino significa gastos permanentes después, tiene inversión de arrastre. Creo que esto es un segundo tema que creo que es muy oportuno abordar. Y lo tercero, cuando usted va al cuadro de lo que ha sido la ley del cobre y no la ley del cobre, cuánto se ha asignado y cuánto queda la cuarta cuenta, esto indica que no es necesario un piso, a mi juicio. A menos que uno tenga desconfianza en la democracia.
porque yo sí creo en la necesidad de la defensa nacional. Yo tengo esa convicción, y que al igual que en todos los ministerios, como el Ministerio de Obras Públicas, cuando uno hace una construcción de un hospital, uno compromete el gasto por 4 años, hay gasto de arrastre, la verdad, los nuevos presupuestos, la verdad, son plurianuales. Son plurianuales. La cosa es que tenemos que entender, en el sentido sano, de cualquier presupuesto del sector público, tiende a ser plurianual, o muchos son plurianuales. Entonces, infraestructura, y yo considero de que estos son compromisos que se arrastran en el tiempo. Entonces son leyes permanentes. Entonces yo no sé si uno debería considerar que la aprobación de una adquisición debe ser tratada como una ley. Estoy buscando el símil, porque para algunos de nosotros el concepto de piso no es viable. Sí, es que yo creo que lo que es clave es el monto de gasto, el compromiso de no comprometer la capacidad de desarrollo estratégico. Entonces no pongo en discusión ni el monto, el nivel de gasto, ni la política de desarrollo de la fuerza estratégica, sino el concepto del piso. Para algunos de nosotros es un problema de un renuncio democrático. Mejor sincerarlo de antemano. Yo sé que quizás a 20 y tantos años de una transición puede existir esa renuncia, o esa desconfianza. Pero la desconfianza fue desde el tacnazo para este tiempo, que hubo la discusión en nuestra historia cuando había dudas que la civilidad se compromete con las políticas de defensa nacional. Yo tengo la impresión que hoy eso es una etapa superada en lo personal. Entonces, es ver cómo uno puede usar conceptos para resguardar algo que nos interesa a todos. Necesitamos una capacidad de despliegue de fuerza, de desarrollo de fuerza estratégica de manera planificada, pero buscar una forma de asegurarlo distinta. Mi última consulta, mire, en esto le agradezco la diferencia en el esquema que ha hecho el subsecretario, pero yo uso un concepto como de gobierno corporativo. ¿Ya? Uno es quien administra los fondos y otro quienes toman la decisión. Entiendo que eso es lo que están disgregando, y que en su esquema quien toma las decisiones en ningún momento toma la decisión ni de dónde se invierten los dineros, sí de cómo se gastan, no de cómo se invierten. Digamos, hubo una representante de la Fuerza Armada, Pío Pantoja, en el cual se le generó una convicción y una confianza que nadie dudaba que hacía las cosas correctamente. Porque esto pasa por los seres humanos. El ser humano es una situación, tenemos fortalezas y debilidades, no tiene que ver con si uno es civil o uniformado, y que cumplió un rol muy importante. Entonces, yo entiendo que queremos asegurar los resguardos, y separar la administración de los fondos y de cómo se invierten, de cómo se capitalizan, en qué cuenta están, en qué banco, etcétera, versus quienes toman la decisión. Eso es una cosa que había una confusión, parece, comunicacional, de si está asociado o no. Y entiendo que quienes, después de tener en el lenguaje suyo, o el mío, después de tener el RS, quien prioriza qué proyectos se financian, es un grupo tripartito de civiles, pero no inciden en si están los recursos, dónde están los recursos, cómo se invierten los recursos. Solamente dicen: compren, asignen, contraten. Muchas gracias, muy amable por sus preguntas. A ver, son varias preguntas, yo voy a tratar de contestar las que alcancé a anotar brevemente. A ver, lo primero, y yo lo que quiero señalar es que los gastos, en material bélico o capacidades estratégicas están compuestos de 3 elementos que son indisolubles entre ellos. Uno es el equipamiento, el avión, la fragata. El segundo es el sostenimiento, y el sostenimiento no siempre es igual. Los sostenimientos no son iguales todos los años, van cambiando, depende de las realidades. Nosotros no invertimos los mismos recursos todos los años
en los distintos equipamientos que tenemos porque dependen de distintas realidades. Si nosotros creemos que hay que fortalecer lo que es la soberanía o el resguardo de la paz del país en una zona de Chile, el resguardo y por lo tanto el sostenimiento del material que está destinado a esa zona tiene preferencia respecto al que está en otra zona. De más está decir que durante los últimos años es obvio que comparado hace 10 años atrás, el sostenimiento que Chile hizo de su material fue distinto el de hace 15 años atrás que el que hace hoy. Y en tercer lugar la infraestructura, porque cuando uno tiene equipamiento, tiene que tener la infraestructura de dónde guarda, reabastece y mantiene ese equipamiento. Por lo tanto, hoy día cuando se habla de capacidad estratégica, se habla fundamentalmente, y por eso se dice de el equipamiento bélico, el material bélico, el sostenimiento, que no es el sueldo del piloto. No es eso, el sueldo del piloto se destina, se paga con la ley de presupuesto. Es cuántas horas de vuelo voy a tener que tener yo. Y eso, de cuántas horas de vuelo, es de la esencia de lo que yo vaya comprando y de las necesidades que vaya teniendo estratégicamente en la defensa nacional. Y ustedes comprenderán que es una materia estrictamente que se puede conversar, reservada en esa materia. ¿Tú querías completar algo? Sí, ¿no? Sobre eso mismo. Sí. Perdón, con la venia de su señoría. Presidente, no, muy corto, pero es que volviendo atrás a lo que expuso el ministro. Si ustedes se fijan, las capacidades de la defensa están compuestas por personal, medios, entrenamiento e infraestructura. Entonces, su pregunta es muy cierta. O sea, ¿por qué solo financiamos parte de esto? ¿Qué parte financiamos con un financiamiento extraordinario, como es la ley del cobre y como va a ser este nuevo mecanismo de financiamiento? ¿Y qué otra parte financiamos con ley de presupuesto? Y hoy día el personal se financia completamente con ley de presupuesto. Los medios materiales, gran parte con ley del cobre, pero no totalmente. No totalmente. Parte del material, los medios que ocupan las Fuerzas Armadas se financian con presupuesto. Todo el 22 de la partida. ¿Con quién entonces para entenderla? Con presupuesto. Todo el subtítulo 22 que ustedes aprueban todos los años finalmente son medios materiales para las Fuerzas Armadas. Se aprueba todos los años, o sea, no hay problema de... Claro, porque por eso hagamos esa distinción. Si eso es justamente el objetivo de este proyecto. ¿Creemos que es necesario un mecanismo de financiamiento extra presupuestario para la defensa? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que está sobre la mesa. Pero y nosotros... La pregunta que dice el subsecretario es lo siguiente. Mira. Voy a plantear una hipótesis. Yo creo que subestimamos nuestros gastos de defensa. Aunque políticamente no tenemos ninguna duda del nivel de gasto que tenemos. Entonces, parte del 10%, que no es todo el 10%, pero es una parte de esos recursos se usan para cubrir gastos corrientes. Y yo soy partidario que yo lo voy a llamar gastos corrientes, no voy a entrar en el concepto de sostenible. Parte de los gastos corrientes se cargan a la ley del cobre. Lo voy a decir en forma simple. Yo no tengo ningún problema que esos gastos corrientes estén, aunque los formalicemos como una ley permanente, busquemos el mecanismo, en el presupuesto de la nación. Porque creo que son, cuando uno toma la decisión de una adquisición, una fragata, un avión u otro material, requiere de otros gastos asociados. Es distinto pero puede ser como un hospital, que si uno contrata un hospital tiene que pagar la mantención y de los equipos. Pero es un tema, yo creo que es el del debate después de cómo, si hiciéramos el gasto, que no está en discusión si lo debemos invertir. No está en discusión eso, quiero despejar. Yo creo que necesitamos hacerlo. Yo no tengo ninguna dificultad en eso. Pero creo que es parte del debate. Me permite, presidente, aclararle dos puntos que son bien importantes. Lo primero, presidente, muy breve. Este sistema es íntegramente resuelto por el Parlamento. Es absolutamente democrático. Entonces, cuando usted sostiene que tenemos un sistema, pero que no tendría, porque tiene un piso, una desconfianza democrática, quiero decirle que lo hace el Congreso. Lo hace íntegramente el Parlamento. Y el Parlamento puede cambiar ese sistema o no cambiarlo. Quiero decirle, por ejemplo, que Perú
país con el que nosotros tenemos un especial afecto, en Perú se dictó la ley 28.455 que creó el Fondo para las Fuerzas Armadas y Política Nacional, y este se dictó en 2004 y se destina única y exclusivamente para el equipamiento, para adquisición de equipamiento moderno de las Fuerzas Armadas, repotenciación, renovación tecnológica de equipamiento y reparación y mantenimiento de su equipamiento. Porque el punto es, yo creo que este es un punto bien central, porque yo pienso que este es el debate que nosotros tenemos que no cambiarlo. O sea, uno puede estar de acuerdo, hay ciertos elementos que son de la esencia de este proyecto, y yo creo que es bien honesto decir que no se está de acuerdo con ello, y por lo tanto el proyecto tendrá que resolverse en un sentido u otro. Pero lo que yo quiero plantearles es que cuando nosotros planteamos el tema del piso, lo que estamos planteando es que por un tema de responsabilidad el Congreso, para poder yo hacer yo en mi caso ministro, cualquiera que sea, la planificación de las fuerzas, no tengo ni una. Si nosotros tenemos que comprar hoy día en Valparaíso, aquí hay un senador de la región, nosotros necesitamos comprar 3 fragatas. Esas fragatas se compran a años plazo. ¿Cómo planifico las fuerzas si no tengo la seguridad que al año siguiente o subsiguiente? Estamos hablando de soberanía nacional, integridad territorial. Yo sé que todas las materias son importantes. ¿Cómo planifico la compra de esa fragata a un plazo de 4, 5, 6, 7, 8, 10 años si no puedo planificar mis fuerzas porque no sé con cuántos recursos en definitiva voy a contar? Porque nosotros cuando decimos requerimos un presupuesto plurianual, lo que estamos diciendo es que el propio Congreso resuelva un presupuesto plurianual con un mínimo para poder hacerlo. Entonces, es el propio Congreso el que lo hace. Ahora, yo le encuentro razón a usted, su señoría, en lo siguiente, porque yo creo que esto hay que sincerarlo. Si legítimamente, señores parlamentarios, estiman que este proyecto no debe prosperar por cómo está hecho, están en su derecho, pero creo que esa es una cuestión que se tiene que resolver y votar. Porque a lo mejor hay parlamentarios que dicen, mire, ¿sabe? Mantengamos la situación como está, no tenemos acuerdo, no hay ningún problema, digamos, pero o sea, es un problema. Pero lo que nosotros creemos es que un proyecto como este tiene 3 elementos que son de su esencia. Un presupuesto plurianual, todos los sistemas de control que están establecidos, porque quiero decir que cuando se compran estas capacidades estratégicas, va a pasar algo muy simple, el ministro de Defensa tiene que venir y contarle a ustedes lo que hoy día no ocurre. Hoy día nosotros podemos hacer capacidad estratégica y no tenemos por qué contarle en detalle todas las capacidades estratégicas que se compran. De aquí en adelante, cada vez que se compre algo, por alguna razón, se va a tener que contar al Congreso Nacional, explicar por qué se compra, cuál es la razón, manteniendo la reserva de la información que corresponda a temas que dicen relación, ¿verdad?, con la seguridad nacional, pero nosotros... No lo traiga, ministro. No, bueno, yo ya corrí ese riesgo en varias comisiones, digamos, pero lo entregamos. Pero lo que quiero plantearles es que muy sinceramente, estos son elementos que yo les pido que lo resolvamos porque hay un momento que hay que resolverlo. Para nosotros la existencia de un mínimo razonable que lo fija el Congreso democráticamente es para cambiar el actual sistema, que tiene un fondo gigantesco, que es iniciativa del Ejecutivo, por un sistema que siempre es más, obviamente más transparente y democrático. Lo que nosotros pedimos es que exista a lo menos una asignación mínima, una plurianualidad, que es un tiempo que garantice esto y que el Congreso lo discute todos los años, porque va discutiendo siempre el 4º año, el Congreso lo puede cambiar cuando quiera. Si no, no hay manera, mi experiencia como ministro, de planificar las fuerzas. Hay un fondo de contingencia. Y ese fondo de contingencia es porque es de la esencia tener los recursos necesarios para poder tener una planificación de las fuerzas también. Gracias. El presidente de la Comisión se tuvo que ausentar porque estamos iniciando la sesión de la Comisión Mixta de Presupuestos. Sí. ¿Ya? Yo estoy... Me pidieron que asumiera, espero que no tenga dificultad el resto de la mesa de dirigir lo que queda de sesión. Jamás. Quiero decirle, ministro, que este es un tema bien delicado. ¿Ya? Este creo que es el 3er intento que se hace en un lapso de 8 años para abordar este tema. Hubo un proyecto de la Administración 1 de Michelle Bachelet, presidenta Bachelet, que quedó ahí. Hubo proyecto, me parece, el presidente Piñera también, año 2012. Estamos retomándolo, parece. Sí. ¿Ya? Porque no recuerdo qué pasó, para ser bien franco, por qué eso no prosperó después, qué pasó con la discusión. No. Se aprobó en la Cámara, se lo explico íntegramente, llegó al Senado, se aprobó en la Comisión y quedó de dando vuelta. ¿Qué van haciendo? Sí, perfecto. Entonces ahora se retoma. Y yo quisiera ver eliminada la ley reservada del cobre como la conocemos. En su oportunidad con este mismo proyecto, yo tuve una opinión distinta, ustedes la conocerán, está escrito en columna, pero
yo le voy a pedir de la mejor forma de que ojalá el debate lo podamos llevar con ánimo de entendernos. Y expresiones como, bueno, y si no quiere lo rechaza, al que no le gusta, porque lo que va a llevar eso, yo estoy viendo, porque yo ya saco conclusiones de otras discusiones en otras áreas, que vamos a quedar entonces los que quieren financiar a las Fuerzas Armadas de Chile y defender su frontera, y los que quieran negarle los recursos a las Fuerzas Armadas para defender su frontera. Entonces yo, ojalá que vamos a hacer un esfuerzo, porque pueden haber diferencias, hay dudas, ¿ya? Que como bien señaló el subsecretario en una carta, dijo que quería aclararme las dudas, ¿ah? Y de paso decirle que queremos entender la racionalidad que hay detrás, porque si de forma de ponerlo esto, alguien podría decir, salimos de un sistema de protección del gasto militar a otro sistema de protección del gasto militar. Claro, que no se condice tal vez con lo que algunos desean que debe ser el presupuesto de las Fuerzas Armadas, ¿ya? Pero entonces, lo que yo les pido, porque es un tema súper delicado, ¿ah? Yo soy de los que está convencido, ¿ah?, de que no existen oasis de prosperidad en ninguna parte, ¿ah?, rodeado de inestabilidad a veces, ¿ah? No existen posibilidades de desarrollo y crecimiento sustentable en el tiempo, si es que uno no tiene una capacidad de tener la tranquilidad y el horizonte a largo plazo, ¿ah?, de que va a poder desarrollarse como país. En consecuencia, eso significa también resguardar nuestra frontera, ¿ah?, tener capacidad disuasiva, ¿ya?, generar entendimiento con países vecinos, no solamente. Hay una serie de temas, y eso pasa por tener Fuerzas Armadas creíbles, profesionales, con buenos recursos, pero esto en un contexto que tenemos que cambiar algo, que yo entiendo que todos lo quieren cambiar, por si se envía el proyecto, que es bien a contrapelo de lo que debería ser, ¿ya? Entonces, yo lo escucho a usted y yo, primero, creo que ha sido bien difícil generar esta sesión hoy, producto de la ley de presupuesto, pero creo que era bueno escucharlo, ¿ah? Vamos a seguir haciéndolo, yo créame que nos vamos a meter en este tema, pero creo que es bien importante ver otras experiencias comparadas, porque de la forma en que yo entiendo su argumentación, pareciera que este es el único camino posible para contar con Fuerzas Armadas que tengan que hacer el trabajo que la Constitución les pide. Y yo siento que la forma del presupuesto que usted está planteando, creo, tal vez estoy equivocado, que hay otras experiencias de Fuerzas Armadas profesionales que cumplen su labor como corresponde, que están sometidas a estrés, si usted quiere, o a hipótesis de conflictos similares a la chilena, en las cuales la forma de abordar el presupuesto es distinto, y no necesariamente este. Entonces, quiero decirle que se abra esa idea, y eso es lo que yo espero que tengamos el debate en esta comisión, entendiendo que está la Comisión de Defensa y que resolvieron buena parte de los temas, pero aquí vamos a ver los temas de finanzas. Entonces, lo que yo le pido de la mejor forma, esto está siendo televisado, entiendo, es mantengamos el debate de la mejor forma para encontrar ese punto de entendimiento y dejarse también seducir por los argumentos. Ministro, perdón. Ex-ministro, actual ex-marido, Senado. extraordinario. Yo creo que usted me conoce a mí lo suficientemente bien, demasiados años para saber que yo tengo no solo la mejor voluntad, como conozco el Congreso y sé el rol que cumple el Congreso, tengo la absoluta decisión de trabajar de la mano con ustedes para sacar un buen proyecto. Creo haber hecho un trabajo legislativo como pocas veces se ha hecho en términos de haber conversado con cada uno de ustedes, escuchado sus argumentos. Ninguno de ustedes, por cierto, aseguró un voto en un sentido u otro, sino que me expresaron sus dudas, y si hemos venido es porque tenemos la mejor voluntad y espíritu en generar una ley que represente una política de Estado en Chile, que saquemos a las Fuerzas Armadas del debate cotidiano y por lo tanto sienta que eso que usted me plantea, primero lo invoco por el tiempo que nos conocemos y en segundo lugar porque usted sabe que yo jamás voy a jugar al sistema de que estos son buenos y los otros son malos. Porque estos temas hay que concordarlos. Sí, yo le quiero pedir con la misma franqueza a usted, y aquí invoco mi condición de ex senador abusivamente, que me ayuden. Porque no quiero que esta ley fracase. Me ayuden. Y eso significa que seamos capaces de no dilatar la discusión de este proyecto por meses indefinidamente. Eso significa poner equipos a trabajar. Nosotros estamos dispuestos a poner todos los equipos nuestros que sean necesarios y buscar todas las fórmulas que nos aseguren tres conceptos, que es lo que yo he tratado de transmitir. Dejemos de lado la forma, vamos a los principios que hay envueltos. Si nosotros tenemos de acuerdo en los principios, encontraremos la forma. Yo no me enamoro de la forma, lo que creo son los principios que como ministro de Defensa Nacional tengo que resguardar, que lo han resguardado todos los ministros anteriores, no es un patrimonio mío, yo diría que todos ellos lo han resguardado. Uno, que para poder hacer una planificación de las fuerzas de nuestro país
se requiere, sin lugar a dudas, tener una seguridad de un presupuesto por la naturaleza que nos permita a nosotros hacer esas inversiones. Son inversiones de la defensa nacional, son carísimas. Y por lo tanto, no son inversiones que uno pueda decir, las cambio de un año para otro. Uno puede postergar o no postergar otras necesidades sociales. Ojalá no lo postergara nunca. Pero cuando nosotros hay 3 fragatas que entran en una etapa crítica, yo no puedo postergar y cuidar 3,5 millones de kilómetros cuadrados con 5 fragatas. No puedo. No puedo hacerlo responsablemente por Chile. No puedo. No puedo decirle al país que simplemente necesitamos cierta seguridad, que convengamos el procedimiento, vamos viendo los principios. Segundo, hay que tener un nivel de recursos que nos permitan hacer esa planificación. Que el Congreso lo puede cambiar todos los años. Porque esta ley, si se aprueba, al año siguiente el Congreso puede decir, ¿saben qué más? Porque la ley de presupuesto es una ley. Por lo tanto, la ley de presupuesto se cambia, y aquí hay parlamentarios que tienen bastante experiencia, y todos tienen más experiencia. La ley de presupuesto es una ley que cambia cualquier otra ley. Podrá alterarse el quórum, pero es ley. Por lo tanto, siempre se puede hacer. Y en tercer lugar, es tener todos los sistemas, un fondo de contingencia, porque ustedes lo vivieron, usted lo vivió aquí, en su región con el terremoto. Entonces ese fondo de contingencia es muy importante. Un tema a debatir es las compras de oportunidad, pero nosotros queremos haberlo resuelto bien, pero todos estos temas son de debate. Y ahí tiene un 4º capítulo. Y un 5º capítulo, todos los sistemas de fiscalización. Y yo quiero en esto tomar algo que dijo el senador Pizarro, que a mí no deja de preocuparme, que es de qué manera uno puede tener todos los sistemas de transparencia e información. Nosotros lo estamos aplicando, los procedimientos de la Contraloría, créanme que hemos hecho lo humanamente posible, porque todo, de hecho suscribimos un convenio, acuérdense, con la Contraloría. Nosotros somos la única institución en Chile que ha suscrito la Fuerza Armada y el Ministerio de Defensa con la Contraloría para que nos revise las 5 áreas sensibles durante los últimos años. Y gracias a gran parte a la revisión de esas áreas es que hechos ocurrió años atrás. Ninguno de los hechos que se han conocido, entre paréntesis, ocurrido en los últimos 4 o 5 años. Son hechos ocurridos años atrás. Estamos juzgando procedimientos y conductas de años atrás que no dicen relación con las exigencias que existen hoy día. Porque hoy día serían esos hechos probablemente imposibles que ocurrieran. Entonces yo sienta que estoy absolutamente disponible. Si el objetivo nuestro es tener un buen sistema de financiamiento, solo les pido que me ayuden, y se los pido así, a construir un sistema, y ojalá podamos poner equipos a trabajar de los partidos, de los que quieran, y poder ir construyéndolo, porque si no se hace eterno este debate. Eso es todo lo que yo quiero plantear. No, ¿qué plazo que estaba planteando, ministro? Perdón. No, yo no tengo... Yo lo que dijo que no se dilate por meses, eso es lo que entiendo. Este proyecto tiene urgencia, ¿no? Pero tenemos 2 etapas. Recién estamos discutiendo el proyecto en general. Entonces, lo que yo les pido, porque nosotros estamos votando en la sala en general. Fíjese que nosotros ya votamos en general. Yo le agradezco a ustedes primero la deferencia de haber devuelto el proyecto a la Comisión de Defensa. Eso fue un acto de ustedes de mucha, de verdad, colaboración, porque ustedes podrían haber dicho el proyecto está aquí, lo lleva a la sala, y esto se podría haber parado para siempre. O sea, yo no dudo que ustedes tienen la mejor disposición de sacar este proyecto de ley. Adelante. Si no, lo habrían parado aquí y ahí, nos habríamos quedado en el sueño de lo justo y no lo estarían viendo hoy día. Entonces, yo lo que pido es que tratemos de votarlo en general para enviarlo a la sala. Se produzca el debate en general. Y yo le doy mi palabra de honor, que nosotros estamos abiertos a todos los procedimientos, que concordando los principios, a todos nos permita saber, concordando los principios, que yo estoy seguro que los concordamos, así lo espero por lo menos, no creo haberme equivocado después de tantos años de conocerlo, podamos decir cuál es el mejor procedimiento. Porque este va a ser un procedimiento que quedan muchos años. Los gobiernos pasan y las Fuerzas Armadas quedan. Entonces, ese es lo que yo le estoy pidiendo. Si pudiéramos nosotros acelerar que se votara en la sala, si no se votaba en general en la sala, y votado en general, con todas las advertencias que se pueden dejar en los informes de que se tiene discusión sobre ese punto, sobre el otro, abramos un periodo de ahí, en particular, de debate acucioso respecto de los puntos de coincidencia que podamos tener. Bueno, el tema de los plazos y el procedimiento para tener la comisión lo vamos a definir además entre los senadores, ciertamente, sí, incluido el presidente de la comisión en su oportunidad. Yo de todo lo que le escucho en los principios, yo comparto la idea de los principios, que haya previsibilidad, estabilidad, seguridad. Pero la pregunta es si el mecanismo que está propuesto en este proyecto de ley es el único que resuelve esos temas. Usted ha dicho que no necesariamente, que está dispuesto a conversar, que era el principio. Yo sé, por experiencia, que Chile tampoco tiene que descubrir siempre todos los temas. Y que es bueno mirar tal vez a otras latitudes,
sociedades más sofisticadas, como llamo yo a veces, un poquito más desarrolladas que las nuestras, que han pasado por esto, y que hay que ver cómo financian sus Fuerzas Armadas, cómo dan cuenta de las llamadas oportunidades de mercado, si hay fondos de estabilización, si hay pisos mínimos para el presupuesto propiamente tal, pisos mínimos para la adquisición de material bélico. O sea, yo, la verdad, que creo que eso es algo bien razonable que uno se tiene que dar. ¿Ah? Porque si no existieran otros, y en realidad que la mayoría de las Fuerzas Armadas de aquellos países con los cuales uno a veces tiende, quisiera, no sé si compararse, pero que mira con un cierto respeto en la forma que hace institucionalmente las cosas, tal vez tienen otros criterios. ¿Ah? Y no necesariamente pisos mínimos para presupuesto regular, gasto corriente, pisos mínimos, digamos, de determinados años para el tema de la adquisición de material bélico, ya oportunidades de compra, no sé, yo lo digo en voz alta, no sé qué ocurre en Nueva Zelanda, qué ocurre en Australia, en otros países, usted debe saberlo, ¿ah? Yo sé, en Europa hay países que tienen algunos pisos mínimos, etcétera, ¿ah? Con resultados dispares, como se ha señalado, ¿ah? En otros países grandes no existen los pisos mínimos, ya, en otros países, no quiero compararme, el Senado de la República, el Senado de esos países define buena parte de los materiales de compra, se introduce en el uso de la energía nuclear, o sea, ya, es otra relación, ¿ah? Y ahí hay legisladores que toman decisiones sobre el tipo de material. ¿Ah? Y nosotros aquí estamos discutiendo si el presupuesto no va a aprobar por un año o por 2 años. ¿Ah? Me pidió la palabra el senador Pizarro, después senador García y senador Coloma. Perdón, ¿hasta qué hora estamos citados nosotros? Porque estamos... Entonces, bien breve, presidente. ¿usted quiere hacer un punto de orden? Ya, perdón, Jorge. Estamos sin secretario titular, no tenemos ninguna validez para tomar acuerdo. Ok. La sesión de la comisión, no, porque yo creo que sin ministro de Fe no se puede, entiendo yo. Pero te lo reemplaza, ¿no? Quedó como informal esto. Mira, aquí lo que ocurrió fue que se hizo este esfuerzo. El presidente de la comisión fue a presidir la comisión mixta, para aclarar, fue a presidir la comisión mixta de presupuesto que estamos sesionando. Entonces, yo entiendo que la idea hoy día era escuchar la presentación del proyecto y no íbamos a tomar asignación alguna que seguir conversando. No creo ¿Ya? que ese sea el objetivo. Yo lo que iba a proponer, siendo práctico, por eso pregunté los plazos, es que nosotros necesitamos tener una segunda reunión de la comisión para ver el tema en general. Sí. Eso es más que evidente. Ojalá lo podamos hacer con la tranquilidad. Esta semana lo veo imposible, la otra complicado. Tal vez la tercera, antes de que... Es más fácil que la tercera. Oh, bueno, perfecto. O sea, estoy pensando que cuando el presupuesto esté en la Cámara, nosotros podamos ver acá. Y a la inversa, entonces, supongamos que en la reunión avanzamos bastante y cada uno se va formando un juicio si está de acuerdo con la idea de legislar o no. Y tal vez pensar recién en la primera semana de diciembre, siendo práctico, llevarla a la discusión en general en la sala. Bueno, y ahí después tiene la discusión en particular. Yo me imagino que es un plazo realista. O idealista, Pero, sí. O idealista, sí. O idealista. Pero Espere, creo que esos Jorge. son como los tiempos. Ok, Juan Antonio. Perdona, hay que cortar. Aquí hay demasiado. Yo creo que una buena propuesta de tiempo, pero hay una cosa internamente para que la pensemos de aquí a la próxima semana, porque aquí hay 2 formas de abordar el tema. Yo estuve escuchando las preguntas del senador Letelier y son perfectamente legítimas, pero yo creo que revelan un trasfondo de la forma de enfrentar el tema, por ejemplo, respecto a los pisos, que también entiendo que usted que también tiene una cierta visión, cosa que yo tengo una visión bien contraria. El tema de cañones o mantequilla es de hace como una centuria, digamos, y ese ha sido el gran problema que ha rodeado siempre los financiamientos de las Fuerzas Armadas. Entonces, lo que tenemos que definir es si esa discusión, que yo creo que es clave, la vamos a plantear la discusión particular o va a ser parte del tema general. Esa es re importante conceptualmente, porque y es legítimo tomar una posición u otra. Yo pensaría que es mejor tener la discusión particular. Ahora, que es relevante, es decisiva, porque ahí tenemos un punto que puede ser, digamos, de no acuerdo nomás. Y si no hay acuerdo en eso, hay que entender que seguirá rigiendo lo que hay, digamos, porque eso es lo que de alguna manera procede. Entonces, ese tema que tenemos que definir entre nosotros en algún minuto, respecto a dónde queremos sustanciar ese elemento que yo creo que es de la esencia de esto. Yo veo que este tema de los pisos, más
creo que quedó más claro con lo que dijo el subsecretario, la administración, yo por lo que uno va oyendo, la administración de los recursos, parecen que son los dos temas más sensibles que fluyeron de la Comisión de Defensa y más que todo lo que uno ha leído en los diarios respecto a posiciones que distintas personas han ido asumiendo. Pero esa es una definición que tenemos que tomar nosotros, ojalá la próxima sesión, de dónde sustanciamos esa discusión que es bien esencial efectivamente en este proyecto. Muy bien. Con esa palabra yo lo dejaría hasta acá, entendiendo que esa discusión, Juan Antonio, tal vez, no quiero ser negativo, tal vez nos puede tomar más de una sesión. Eso es lo que quiero advertir, porque efectivamente ahí están un poco los clivajes o los temas neurálgicos a abordar. ¿Ah? Una consulta, presidente. ¿No? Sí. Es que yo sé que tienen que irse, solo no me demoro más de un minuto. Es que yo entiendo que todos queremos cambiar este sistema. Lo que está planteando esta ley es el cambio del sistema actual de financiamiento de la capacidad estratégica. Yo comparto lo que ha dicho el senador Pizarro. Eso es lo que estamos viendo. Después uno podrá decir, si comparte los principios, este es el diseño que yo tengo pensado. O sea, si compartimos los principios, veamos cuál es el mejor procedimiento para garantizar los principios que a todos nos parezcan correctos. Lo que yo les rogaría es que no produjéramos una discusión, en particular una vez, para tener que votar en general en la sala, para tener que volver a las dos comisiones en particular para llevar a la sala. Porque todos sabemos que eso alarga esto indefinidamente. Y nosotros tenemos urgencia en los sistemas de fiscalización y de resguardo porque queremos realmente dar una señal potente respecto a que, a pesar que hoy día, quiero decirles, no ocurre lo que ocurrió en el pasado, pero creemos que es bien importante para las propias Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas. Y por lo tanto es muy importante para ellas tener un sistema de financiamiento nuevo, distinto, con controles y con los resguardos de algo que dijo usted que a mí me preocupa, a quiénes y cuándo le informamos lo que tenemos que informar. Yo no tengo ninguna duda en los senadores en que se les tienen que informar, pero ¿cuál va a ser el límite? ¿Cuál es el punto de toda la información con toda la fiscalización que sea necesaria? No sé si me he explicado bien. Se fija que hay materias que son bien... Ministro, delicadas. usted se ha explicado muy bien. Ha señalado su deseo de que esto sea tramitado no solamente de manera ojalá lo más rápido posible, sino con mucha flexibilidad, ¿ya? Que usted ha identificado principios básicos sobre los cuales cree que se puede transformar, se puede abordar este proyecto, y lo que está pidiendo, para que vea que lo entendí perfectamente, y le transmitiré así entonces al presidente de la comisión, es que lo que usted además quiere es que no tengamos, ojalá en lo posible, porque tampoco fue autoritario en esta materia, fue muy educado, fue que evitáramos una discusión en particular cuando lo que tenemos que discutir acá es la aprobación en general del proyecto. Siempre escucho que eso pudiera ocurrir, dijo usted preferiría evitar eso. ¿Le hizo una buena síntesis? Una buena síntesis. Dicho eso, vamos a tener que reunirnos nuevamente, discutir en general y tenemos que tomar decisiones sobre los pisos mínimos, sobre la gestión, sobre oportunidades de compra y un par de elementos más que seguramente que al meternos en detalle. Pero sí creo que sería interesante que estén preparados también para poder abordar tal vez otras experiencias comparadas que puedan ser también que uno tome como referente para ver cómo resuelven, porque usted lo puso, cómo se resuelve la necesidad de mediano o largo plazo con presupuestos más, comillas, más tradicionales, por así decirlo. No sé, tal vez todos los presupuestos de las Fuerzas Armadas de otros países, razonables países, de distintos países, son como ustedes lo están planteando en este proyecto de ley. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, ¿le parece que la levante? Muy bien.